Dame la segunda. Es parte, el Espíritu de Dios es parte del ser de Dios. Sin Él Dios no es. Dios es por su Espíritu. Nosotros le conocemos acá por su Espíritu. Un día le vamos a ver tal cual como es, pero para nosotros hoy Dios es por su Espíritu. Con Él tenemos comunión, con su presencia. Por eso dice Ezequiel 39:14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, a pesar de que Dios tiene muchísimos emisarios, Él tiene cantidades de ángeles que están a la orden de Dios, tiene querubines, tiene serafines, tiene arcángeles a la orden de Él. Él hace por medio de su Espíritu la gran mayoría de las cosas. Él mismo se encarga de hacerlo todo, porque Él es Dios. Él es Dios. Para eso entonces pone su Espíritu en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando hemos sido llenos del Espíritu, entonces Dios por su Espíritu opera, hace, realiza en nuestras vidas y por nuestras vidas su voluntad. Ahora, hay que tener en cuenta que hay consecuencia para aquel que no le vea importancia al Espíritu de Dios. Hay consecuencia y tiene que tener mucho cuidado. Dame la siguiente. Está la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso enoja a Dios como usted no tiene idea. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Y el que hable contra el Espíritu Santo, eso tenga mucho cuidado. Porque la blasfemia contra el Espíritu, Dios le enoja. Dame el versículo. En Mateo 12, 31 y 32, Jesucristo dijo: por tanto os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres. Mas, oiga bien, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. No le será perdonado jamás. El que hable contra el Espíritu Santo. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado. Esto no es de que, ay no, ya ahora sí vi la importancia y vamos a jugar palito con el Espíritu Santo. No, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado, porque es el Espíritu de Dios. Tenga cuidado, inclusive hubo alguien que quiso engañar a la iglesia y quiso hacerse pasar como muy dadivoso y dijo que había vendido una heredad en tanto, cuando en realidad la había vendido mucho más cara. Ananías y Zafira. Y le dijo: ¿por qué conveniste en mentir al Espíritu Santo? El Espíritu Santo estaba allí entre ellos, con ellos, y se dio cuenta de lo que estaba haciendo Ananías y Zafira. Claro, porque el Espíritu Santo está puesto es por Dios. ¿Usted se acuerda cuando hablábamos en el seminario pasado cuál era la lámpara de Jehová? Dice: lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre. Esa lámpara que está en nosotros, ¿verdad? De parte de Dios, para mantenernos en comunión con Dios. Ahora, el Espíritu de Dios se comunica con esa lámpara de Jehová que está en nosotros, que es nuestro espíritu, y por medio de allí Dios conoce todo lo que está pasando en nosotros. Todo, absolutamente todo, incluyendo nuestros pensamientos. Allí hay una comunicación. Claro, hay gente que cree que Jesucristo es el Espíritu Santo, pero no, imposible. La Biblia no da para eso en realidad. ¿Qué decían los fariseos? A ver, ahí está el ejemplo. Mateo 12, 22 y 24. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo,
y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué estaban diciendo? Que Jesucristo estaba endemoniado, que el diablo había poseído a Jesucristo. Eso era lo que estaban diciendo los fariseos. Y eso pasó por debajo de la mesa. No, mire lo que pasó. Mire lo que dijo Jesús. Mateo 12:28. Si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué reconoció Jesucristo? Que dentro de él sí había un espíritu, pero no era un demonio, sino que era el Espíritu de Dios. Si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, entonces ha llegado el reino de Dios. Amén. ¿Dónde estuvo la blasfemia? Allí, en lo que dijeron los fariseos, que en Jesucristo estaba Belcebú. Allí estuvo la blasfemia. Le adjudicaron al diablo algo que estaba haciendo Dios por su espíritu. Ahí estuvo la blasfemia. ¿Ok? ¿Qué pasó? Hablaron mal del Espíritu de Dios. Porque no fue simplemente que le dijeron que Jesucristo estaba endemoniado. Por eso él dice: todo lo que habla en contra del Hijo del Hombre les puede ser perdonado. Pero ya va, se metieron con el Espíritu Santo. Se metieron con el Espíritu Santo. Dame la siguiente. ¿Hablaron mal de Jesucristo? Sí, dijeron que estaba endemoniado. Y por eso Jesucristo dijo: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué pasó con esos fariseos? Condenados. Son una de las pocas personas en la Biblia, aunque no tenemos los nombres, que podemos decir están condenados, porque blasfemaron contra el Espíritu Santo. No tienen salvación. No tenían forma de arrepentirse porque blasfemaron contra el Espíritu Santo. Entonces tenga mucho cuidado al juzgar las cosas que usted vea. Por eso la Biblia nos manda a probar los espíritus si son de Dios. A probar los espíritus si son de Dios. Y no se vaya a la ligera y hable mal de algo que esté aconteciendo. No se vaya a la ligera, porque puede estar resistiendo al Espíritu de Dios. Juzgue los espíritus, pruébelo primero, antes de irse de boca suelta, porque a veces nosotros somos muy fácil para decir cosas. Y después, ¿cómo recogemos las palabras? ¿Cómo? No las podemos recoger ya. Sí, con calmita, ore. Señor, esto viene de parte tuya, no viene de tu parte, Señor, que estoy viendo acá. Si es que yo no lo entiendo, Señor, ayúdame a comprenderlo, pero no pronuncie juicio de las cosas que está viendo. Por eso nosotros debemos ser prontos para oír, tardos para hablar. ¿Ok? Hay gente que es pronta para oír, pero no pueden dejar de hablar. No han oído muy bien cuando ya están hablando y hable y hable. Tenga mucho cuidado, muchísimo cuidado. Dame la siguiente. De manera que atribuirle a los demonios lo que en realidad es hecho por el Espíritu de Dios, eso es una blasfemia. De la misma manera, menospreciar lo que Dios por su Espíritu hace por medio de su siervo es una blasfemia. Tenga cuidado. Está el versículo de Salmo 78, 12 al 22. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón y pidieron comida a su gusto. Pidieron comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto?
He aquí, ha herido la peña y brotaron agua, torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Y mire esto, oiga esto. Hay gente que inclusive cree que Dios puede usar a una persona, pero dice, Dios lo puede usar cuando está aquí montado en el púlpito, pero cuando está allá abajo no, ya no es nada. Cuidado. ¿Podrá Dios usarlo allá o aquí o allá afuera? Para Dios no hay nada imposible. Cuidado con tus palabras. Hasta una piedra. Usó una burra. Usó una burra. ¿Qué era burra? Imagínense. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede usar hasta un inconverso. Lo puede usar para hacernos entrar en reflexión. ¿Sabe? Y esas son las cachetadas que más nos duelen. Yo lo viví en experiencia propia. Por eso digo, muchas veces Dios puede usar hasta un inconverso para agarrarnos y darnos, espernancarnos una cachetada, dice el maracucho. Dios se sigue glorificando por medio de su Espíritu, y Dios puede usar al instrumento que Él quiera usar para su honra y para su gloria. Pero el hecho de que alguien resucite un muerto, el hecho de que alguien se eche fuera demonio, no le garantiza la salvación. La salvación es algo totalmente aparte. Totalmente aparte. Dame la siguiente. Algunos que menosprecian a las personas no temen hablar mal de otro, pensando que es simplemente desacreditar al ser humano. Pero tenga cuidado, si lo que esa persona está haciendo o diciendo es por mandato de Dios, por su Espíritu, indirectamente usted está blasfemando contra el Espíritu de Dios. Pruebe primero los espíritus para ver si son de Dios. Pruébelos, eso no es malo. Dame la siguiente. El que carece de entendimiento, dice el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Calla. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el prudente calla. Amén. Esta es la forma de probar. Y vamos a empezar aquí. Aquí en la Biblia encontramos forma de probar los espíritus. Y con esto que voy a hablar, yo no estoy condenando a nadie, óigame. Yo no estoy poniendo nombre ni apellido de ninguna persona. No estoy condenando a ninguna organización. No estoy condenando porque yo no estoy para condenar. El mismo Jesucristo dijo que Él no vino a condenar al mundo, pero que las palabras que Él habían hablado iban a juzgar a las personas en el día postrero. Amén. Pero ahorita no podemos condenar a nadie. Sirve para que nosotros estemos seguros y claros de lo que creemos y de lo que predicamos. Amén. Hechos 4, 18 al 20. Hay un evento allí donde pusieron preso a dos de los discípulos y les ordenaron que no predicasen más el evangelio, que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. Y preste atención acá, porque este versículo ha sido mal interpretado por mucha gente, porque cuando no hacemos el capricho de una persona, entonces de una vez dicen, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Aguántese. Deje de sacarme el texto de allá del contexto y aplicarlo a su capricho.
Y entonces hay tanta gente que dice, yo no le hago caso a los hombres, yo obedezco a Dios. Yo no obedezco a pastor alguno, yo obedezco es a Dios. Mi pastor es Jesucristo. Ya va. Eso es una equivocación grande. Pero eso no es sabio. Eso no es sabio. ¿Quién constituyó pastores? ¿Y para qué lo constituyó? ¿Para que no lo obedezcamos? ¿Cómo podemos decir que obedecemos a Dios y no obedecemos su palabra? Es una contradicción. Es una contradicción. Si yo obedezco a Dios, obedezco su palabra. Y en su palabra dice que Él constituyó a apóstoles, a profetas, a pastores, a maestros, a evangelistas. ¿Con qué propósito? Perfeccionar a los santos. Y si usted es santo y quiere ser perfeccionado, necesita aprender a obedecer. Y eso se aprende. Jesucristo aprendió la obediencia. ¿Cómo la aprendió? Padeciendo. Le costó. Y por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Le tocó aprenderlo. De manera que si usted está pasando por tribulación y por problemas, a lo mejor lo que necesita aprender es obediencia. Y por medio de esa tribulación, Dios le está queriendo enseñar a usted obediencia. Tenga paciencia y calle ante Jehová y guarda silencio ante Él. Espera en Él. Espera en Él. Guarda silencio ante Jehová, dice la palabra de Dios. Guarda silencio. Está bien, Señor. Así es, Señor. Y llamándolos, Hechos 4, 18, 20, y llamándoles, les intimaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y miren lo que dice la otra parte. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué ellos tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa es la razón. No porque no se hace mi capricho. Usted lo que no puede es dejar de predicar la verdad. Ahí es donde debe obedecer a Dios. Que Dios le ha dado la verdad, no deje de predicarla. Pero no porque no se hace mi capricho. Entonces, como ustedes no van a hacer mi capricho, yo voy a obedecer a Dios y a ustedes no lo voy a obedecer. ¿Qué es eso? Eso es malcriadez. Eso es malcriadez. Hechos 4:18. Dame la siguiente. ¿Qué era lo que ellos habían visto y oído? ¿Qué habían visto y oído? Hechos 5:30 y 33. Y esto era lo que ellos habían visto. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. ¿Quién levantó a Jesús? Dios. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. ¿Qué es lo que usted debe obedecer? Predique eso. Cuando llegue por allí le digan, no, que Jesucristo se levantó al tercer día, Él solo se resucitó. No, mira, la palabra de Dios dice, Dios le levantó de los muertos al tercer día. No, tú tienes que predicar, es lo que nosotros predicamos. No, yo debo obedecer lo que Dios dijo. Que Dios levantó a Jesucristo al tercer día de los muertos. Esa es la verdad. A quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado. ¿Qué hizo Dios con Jesucristo? Lo exaltó. Eso es lo que yo tengo que decir. Que Dios exaltó a Jesucristo y lo sentó a su diestra. Yo no tengo que decir que Jesucristo ahora se convirtió en Dios. No, dice Dios lo exaltó.
Con su diestra. ¿Cómo lo puso? Como Dios. No, como príncipe y salvador. Eso no lo podemos dejar de decir. Que Dios lo exaltó por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y mire lo que sigue diciendo. Y nosotros somos testigos de eso. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿Y quién más es testigo? ¿Quién más es testigo? Entonces yo no puedo dejar de decir eso. Ellos no podían dejar de decirlo. Nosotros tampoco. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. ¿Quién ha dado el Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo me va a decir? No, que el Espíritu Santo es el mismo Dios y es algo que Dios da. Entonces yo no puedo dejar de decir que el Espíritu Santo lo da Dios. ¿A quién se lo da? ¿A quién se lo da? Entonces, si alguien es desobediente y dice que yo no voy a obedecer a hombre, yo tengo que obedecer a Dios, ¿le dará a Dios el Espíritu Santo? No puede. Porque no es obediente. El cual le da Dios a los que le obedecen. Y ellos, oyendo esto, se alegraron con los discípulos. Somos los mismos, somos hermanos. Se enfurecían. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Sabe por qué? Porque le estaba predicando la verdad. Esa es la verdad. ¿Y cómo le molesta al diablo que nosotros digamos que Dios resucitó a Jesucristo al tercer día y que lo sentó a la diestra ya de Dios Padre y que lo ha puesto por príncipe y salvador? Le enoja. Pero nosotros no podemos dejar de decirlo una y otra vez. Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos y le exaltó y lo sentó allá a su diestra por príncipe y salvador, y nos los ha dado para que por su nombre alcancemos el perdón de pecado, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Eso es una gran verdad. Dame la siguiente.